Hola, buenas. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Soy Erandi Fajardo, presidenta del Consejo Nacional de Danza, y hoy estamos aquí en Danza en Letras, un programa de esta organización para conocer los autores, las autoras de los libros de danza. Consideramos que hace falta este espacio de diálogo, más espacios como este, para saber cómo se construye pensamiento, cómo es que llegamos a estas reflexiones y dónde podemos encontrar los libros que hablan de nosotros, de quienes nos dedicamos a la danza, con diferentes características, con diferentes retos. Entonces, esperamos que disfruten mucho de este espacio, de conocer quién escribe de danza y cómo es que llega a este oficio, cómo es que nos llega a ofrecer sus pensamientos, sus investigaciones a través de los libros. Hoy tenemos una invitada con un tema, híjole, súper candente, súper interesante y sobre todo en esta época. Vamos a ir viendo por qué. Le voy a dar la bienvenida a Abril Alejandra Vázquez García, mejor conocida como Ale Vázquez Bretón. Ella el día de hoy nos va a presentar su libro, o nos va a comentar más bien acerca de su libro, Cuerpos para la no danza. Me voy a permitir leer un poco de su biografía, su preparación, que seguramente será escueta con respecto a todo lo que ha realizado, ¿vale? Alex es licenciada en danza, en coreografía y danza terapia. Egresada en 2015 del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Y en el 2016 fundó el colectivo Danza y Neurodiversidad, que actualmente está cumpliendo más de 7 años. Ha estudiado diversas disciplinas como teatro, escritura creativa, grabado y dibujo, como complemento a su quehacer en danza. Ha explorado danza buto, coreografía, danza terapia, videodanza. Dentro de la docencia se ha formado en arte terapia, la metodología de danza más discapacidad, danza aptitud, arte como herramienta para el TEA. Ha participado en programas de formación de formadores del CENARI-CEP. Ha dado clases en todos los niveles de educación básica, talleres en escuelas de iniciación asociadas al IMBAL, talleres libres en centros de arte, Casa de la Niña del DIF de Pachuca, Comunidad de Mujeres Artesanas y Centro de Internamiento para Menores Infractores en Pachuca. Pero además, en el 2018 ganó la categoría de Jóvenes Creadores de PECDA Hidalgo con el proyecto Danza e Inclusión. Así también ha tenido varias colaboraciones con intérprete, con distintos artistas. Entonces le damos la bienvenida a Alex. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida, Alex. Este es tu espacio para hablar del libro Cuerpo para la no danza. De entrada, Alex, voy a subrayar algo que pues me dejó helada de tu libro, pero que lo identifico perfectamente. O sea, por fortuna agradezco mucho que el Consejo Nacional de Danza me da la oportunidad de conocer a muchas personas en diferentes contextos de la danza, en diferentes estados de la República. Y lo que planteas en tu libro lo he visto como una realidad del contexto de la danza a nivel nacional. Alex menciona algo que les voy a compartir, que dice egresar y no volver a bailar. La experiencia de estudiar danza puede ser amarga, puede ser oscura, puede ser incluso traumante, incluso es perder la satisfacción, el disfrute de bailar, de crear
Y después de cumplir con una carrera, porque decidiste, tus papás le están apostando a eso, hay quienes deciden no volver a la danza, como un lugar donde no se reconocen en un trato digno, no se reconocen en un lugar donde lo hayan disfrutado, ¿no? O de un lugar de impulso en la vida. Llegar a eso se me hace sumamente grave el que haya personas que digan no vuelvo a la danza. Y sabes que hicimos un post sobre la violencia, sobre las pedagogías violentas durante la danza. Y muchos de los comentarios en la página de internet decían eso, no volví a la danza, por eso no regresé a la danza, ¿no? Entonces, pues así arrancó para que nos comentes cómo fue que llegaste a este libro que expresa lo que ahora cada vez es más común en redes y cada vez es más común en movimientos que vemos dentro de las universidades, las denuncias de violencia dentro de las prácticas de la danza. Cuéntanos, por favor. Pues justo todo empezó por esto, ¿no? De una vez que egresamos, ¿qué pasó con todos, ¿no? No necesariamente con mis compañeros de mi generación, sino de otras generaciones. Si bien tengo muchos ex compañeros que eran los grandes, ¿no? Cuando yo iba empezando y que ahorita siguen bailando, que están ya teniendo unas carreras bastante consolidadas e importantes, ¿no? Para la danza aquí en Hidalgo. También hay compañeros que prefirieron mejor decidirse a irse me voy de mesera y de mesera pasa a ser la gerente del restaurante y estoy mejor allá, ¿no? También tengo muchos ex compañeros y ex compañeras que decidieron no bailar, pero siguen de algún modo en la danza, ¿no? A lo mejor enseñando, que es mi caso. Y el llegar a escribir el libro fue más bien de escucharnos, ¿no? Yo digo que todo empezó por el chisme, ¿no? De que te acuerdas del maestro fulano de tal, sí, pues hace poco lo acusaron de que hizo esto, esto y esto y esto. Entonces, pues sí, porque no lo hacían nosotros, ¿no? O sea, no hay duda. Pero lo teníamos tan normalizado que no lo veíamos. Entonces, realmente de ahí sale el libro, de haber tenido o de tenerle esas oportunidades de poder hablarlo en confianza, ¿no? Con quienes tenemos de manera cercana, nuestros amigos, esas personas que de algún modo vamos uniendo a nuestras familias y que así como, ¿te acuerdas, Y ya va saliendo todo. Y lo peor de todo es que sale demasiado y de muchas personas. Sí, claro. Sí, es como un hilito, o sea, me pasó a mí, seguramente le pasó a muchas personas lo mismo, ¿no? Y con la misma persona. Es lo que hemos visto, este detonante en internet, donde sale alguien a decir no más, o me pasó esto, y se empieza a llenar así un rosario de experiencias, de malas experiencias. A mí me parece muy interesante tu libro porque enuncias, haces un listado de los diferentes tipos de violencias que se viven en la danza y también mencionas la necesidad de la palabra no es denuncia, sino de hablarlo, o sea, de evidenciarlo, identificarlo, evidenciarlo, ¿no? Sí. Porque a mí me gustaría, y lo hemos reflexionado, de hecho, el Consejo Nacional de Danza realizó un coloquio que se llama Danza Libre de Violencia el año pasado. Este año vamos a tener un coloquio de pedagogías libres de violencia en la danza, y hay una comisión de danza libre de violencia. Y hicimos un diagnóstico a través de una serie de preguntas básicas y los números fueron lamentables. Sí. O sea, realmente fueron dolorosos Sí.
porque esto que dices, normalizamos, creo que muchos hemos pasado por situaciones que a lo mejor hasta ahora nos estamos percatando de que no era normal, Normales. ¿no? Ujú. Y Sí, algo que, claro. cuéntame. Sí, claro, es justo cuando ustedes hicieron todo esto, que hicieron, me acuerdo que fue un formulario de Google, y después mostraron los resultados, yo estaba como en ese proceso de escribir. Entonces, por supuesto que vi la transmisión y demás, llené el formulario yo misma. Y de hecho, invité a amigas, a compañeras que lo llenaran. Y justo también llegué como a esta conclusión, no tenemos las herramientas necesarias en la academia para poder decir esto no está bien, ¿no? Una maestra del instituto justo me comentaba, ¿no? Que ella toda su vida haciendo danza, shalala, empieza a estudiar psicología y es donde se da cuenta que muchas de las prácticas que habían por parte de sus docentes no eran correctas, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, ¿no? El día que un maestro me manoseó en clase de ballet, yo voy y le digo a mi coordinador, oye, pasó esto. Y me contesta, pues es normal, está bien, qué bueno que te pusieron atención. Bueno, pues gracias, ¿es normal? Bueno. Entonces, pues obviamente no lo vemos, ¿no? Es como un pez que está dentro del agua, pues no se va a percatar que está en el agua, porque es un medio natural, es donde está siempre. Y es lo que nos sucede a nosotros, a las personas que nos profesionalizamos en la danza, pero que también sucede a otros niveles, ¿no? En la casa de cultura, donde está la clase de las bebés, ¿no? Que van a su clasecita de pre-ballet. Está en la academia de jazz, en el grupo de folclore. Realmente son prácticas que se están todo el tiempo replicando y que en mi reflexión lo veo como ya es algo estructural que tenemos dentro de la academia, que viene de siglos, o sea, ni siquiera hace 10 años. Es algo ya que no podemos culpar a alguien en específico porque lo haya empezado, porque ni siquiera sabemos dónde empezó. ¿Y sabes qué valoro mucho de tu libro al enunciar, hacer un listado de este tipo de violencias? Es que, y tú lo mencionas, tú dices identifiquemos qué tipo de violencia es la que se está suscitando, ¿no? Porque esta marea de denuncias, esta necesidad de exponer, de sanar, y también de enojo y también de rabia, que yo la veo justificada, hace falta también ahí un aprendizaje. ¿Qué tipo de violencia estoy viviendo? ¿Cómo se enuncia ese tipo de violencia? Porque sin esa información, ¿cómo desarticulamos eso? Sí, ¿No? sí, justo eso, como que era parte del propósito, ¿no? De seccionarlo. Porque si bien a todos nos puede pasar un poquito de todo, ¿no? Diferentes tipos de violencias nos van atravesando durante nuestra formación. O sea, a lo mejor un día el maestro te grita que eres un inútil y que mejor te vas a vender tamales. Pero al otro día pasa y te pega, ¿no? Según él corrigiéndote. Y al otro sucede otra cosa. La situación con la violencia es que siempre crece. No disminuye ni se corta así de la nada. Entonces, algo que empieza a lo mejor con una mala palabra, va a crecer, o sea, definitivamente va a crecer. Y es donde nos enredamos como en estos ciclos. La situación es esta, ¿no? Cómo la identificamos y cómo identificamos cómo podemos salir. Pero si ni siquiera lo sabemos nombrar, es muy difícil. Entonces, esta idea de dividirlas es justo eso, ¿no? Que las demás personas sepan nombrarlo. Entonces, a lo mejor, sí, el maestro me está haciendo esto, o me está diciendo esto, o el coreógrafo, o el directivo, o quien sea. Entonces, es este tipo de violencia el que está pasando. Y de ahí, pues, es partir. Sí, y además esto, yo pienso en las chicas, chicos, chicas que recién entran a la academia y no saben qué esperar,
¿no? No saben qué esperar de los maestros, no saben qué esperar de las situaciones, qué cosas están reglamentadas y qué no. Uh-huh. Por eso creo que la reflexión que tú haces en tu libro y las reflexiones que justo nos estamos planteando en este momento, muchas personas sobre cómo superar la danza, la violencia en la danza, es muy pertinente. Uh-huh. Es muy pertinente hacia abajo, hacia las nuevas generaciones y hacia arriba. Porque si estamos hablando de un campo que es rudo, o sea, no condenamos a que todos hayan vivido las mismas experiencias o que la danza sea mala en todos los sentidos pedagógicos y las cuestiones prácticas. No, o sea, pero es un porcentaje considerable. Sí. Entonces, hacia arriba, pues no se trata de prevención, quizás estamos hablando de sanación, ¿no? Uh-huh. Platícanos un poco de este listado que hiciste. Me llamó mucho lo de romantizar el dolor. Es que se me hace un nudo clave en la danza. Híjole, no quiero decir más. Platícanos un poco sobre eso, por favor. Justo comienzo con esa parte. Y hace poco, ¿no? Que hice una lectura donde participó una de mis alumnas actualmente. Ya no estoy en educación básica, estoy en educación media superior y superior. Y a una de las chicas de bachillerato le pedí, ¿no? Que me acompañara. Le decía, bueno, ¿qué capítulo te gustaría leer? Y justamente escogió este. Pero yo creo que es la conclusión de todos, ¿no? Pues con eso empieza la violencia, con eso la justificamos. ¿No? Lo primero que nos dicen cuando estamos estirando, cuando estamos haciendo algún ejercicio es, si no duele, no sirve. Y es una frase bien, vamos a llamarlo clásica. Y por eso empezamos a justificar el que nos duela. Y ya ni siquiera nos metemos a pensar, ¿me tiene que doler? ¿Sí, en serio me tiene que doler así por el trabajo? ¿O porque me estoy lastimando? Sí. Entonces, pues mucho menos vamos a cuestionar el dolor que nos pueda ocasionar un externo, ¿no? Eso está, híjole, sumamente fuerte porque lo has dicho, el ciclo de la violencia es en ascendente y primero es adormecer los sentidos, la capacidad reflexiva para después va aumentando la violencia, nuestras formas de acciones o las posibles formas de acción y de rechazo a la violencia ya están dormidas. Uh-huh. Sí, ¿no? justo por eso precisamente me metí un poco en estas teorías de Rita Segato sobre las contrapedagogías de la crueldad, porque justamente es lo que ella expone, ¿no? Nos bombardean tanto con estas violencias. Bueno, ella lo habla de manera más general, ¿no? Yo lo bajo un poquito nada más a este mundo de la danza. Uh-huh. Que pues terminamos sin darnos cuenta o sin que nos importe, ¿no? Yo, por ejemplo, y ya después me enteré que no fui la única, mucha gente lo vio. Íbamos saliendo de clases a un espacio común, un jardín de la escuela, y todos vimos como un maestro, bueno, en ese momento todavía no empezaba a dar clases en la escuela, manoseó a una chica, o sea, ahí en un espacio público, a una alumna, o sea, horrible, y nadie dijo nada, todos nos pasamos de largo, ¿no? No. Lo vemos todo el tiempo está sucediendo en clases, con el conque de que te corrigen de lo que sea, nadie dijo nada. Tiempo después, así como que, eso no estaba bien, ¿no? Entonces no me sorprende que, por ejemplo, en la actualidad, este señor tenga denuncias, ¿no? En fiscalía. No, pues. Todos lo vimos, lo hacían público. Claro, es sumamente grave. Ajá, pero como, pues, por ejemplo, ¿no? En mi caso, ¿no? El mismo coordinador de la carrera dijo que era normal, que estaba bien, que qué bueno, pues menos me voy a estar fijando en lo que le pasa al de al lado, ¿no? Sí. Hasta que ya después lo ves de lejos. Hemos asociado desde el Consejo, yo lo he pensado y lo hemos trabajado porque el Consejo
básicamente se trata de la lucha de derechos, ¿no? Ujú. El reto, porque la realidad nos ha mostrado que es posible y que además hay muchas personas que les interesa, pero el reto de asociarnos para defender derechos también tiene que ver que muchos están acostumbrados al maltrato desde la primera clase que Ujú. tomaron de danza. Ujú. Entonces, en un nivel profesional, laboral, también ahí ya está registrado el maltrato Ujú. porque se adormeció, como bien dices, desde muy temprana edad Ujú. o en las primeras prácticas de la danza, pues que era bueno aguantar, Ujú. ¿no? Sí, claro. O sea, Tú, entre más callado estés, entre menos te quejes, pues más vas a caer bien, ¿no? Y más te vamos a hacer caso. No es que te estén haciendo caso, es que saben que te pueden hacer lo que quieran, no vas a hablar y vas a seguir ahí. sí, porque además amamos la danza, o sea, queremos estar en el espacio donde se practica danza y también hay un gran temor a perder ese espacio, ¿no? A que si te quejas el coreógrafo ya no te invita a trabajar, empieza a hablar mal de ti con otros coreógrafos, te expulsan de la escuela, y bueno, este, las mismas teóricas dicen, las mujeres cuando alzan la voz se vuelven las problemáticas, ahora esta palabra que está de moda, las tóxicas, ¿no? Y entonces empiezan a etiquetar las denuncias, la disidencia, incluso la confrontación Ujú. como algo muy negativo y a encapsular esas denuncias. Ujú. Y bueno, hay que encontrar el espacio donde las personas sean aliadas para sostener este tipo de, no solo de denuncias, sino de posibles transformaciones ante Ujú. esta realidad, ¿no? Sí, justo ahorita estoy trabajando en otro libro donde ahora estoy abordando este tema de las denuncias, porque yo misma estoy haciendo una denuncia en este momento, Uh-huh. igual por temas de violencia de género, etcétera, etcétera. Y, y es el, el pensar en todo lo que conlleva esto de denunciar, ¿no? Pues primero, todas las posturas que existen de, pues mejor me callo para no hacer problemas, Uh-huh. cuando en realidad pues ya estás en un problema, ¿no? Sí, Ya, sí. ya existe. Y callarnos pues simplemente lo hace más grande y lo perpetúa y no se queda nada más en que a ti te pasen las cosas, sino que estás permitiendo que a otros también les suceda. Está el tema de la revictimización, por ejemplo, ¿no? Que es bien común, es más fácil que estén cuestionando a la víctima, que amenacen a la víctima, que le sucedan muchas cosas a la víctima, que al agresor. Está ese tema de, bueno, depende de las vías por donde lo hagas, ¿no? Si es una denuncia pública, hasta dónde puede ser tu denuncia pública, porque no puede ser que te volteen las cosas y el agresor ahora te denuncia a ti por manchar su honor. Uh-huh. Está el tema de si lo haces por medio de instituciones gubernamentales, si hay algún, todo este tema del protocolo cero y los comités de ética, etcétera, etcétera, qué tanto funcionan realmente, si lo vas a hacer por medio de fiscalía, del Ministerio Público, todo el proceso que tienes que llevar en ese proceso, ¿no? También lo veo por el tema de los privilegios. No todo el mundo se puede costear un abogado, por ejemplo. Definitivamente, definitivamente. Y incluso esto que dices, ¿no? O sea, eh, hay unidades de género, hay comités, comisiones de ética que están en las universidades, que están en las instituciones, pero ¿qué tanto funcionan? Uh-huh. Hay protocolos, en la mayoría de las universidades cumplen con el requisito de tener un protocolo para la prevención de el acoso, el abuso, la violencia, ¿no? Pero ¿qué tanto funcionan? Y con esto recuerdo el protocolo que tenía el IMBAL, que era de risa loca, o sea, era una cosa, y las chicas con sus denuncias y con ser firmes con que esto tiene que cambiar, pues lograron conformar junto con la institución
una comisión con un protocolo que las representara más, o sea, que representara al estudiante más sus necesidades. Y eso da esperanza, ¿no? Eso da, ok, podemos llegar a acuerdos, pero como bien dices, ¿hasta dónde ese documento puede ser factible o acorde a una realidad? Sí, claro. ¿No? Justo en el libro, ya en la segunda parte, por decirlo así, hablo de la importancia de que desde la academia enseñemos activismo. Y no, bueno, no me refiero a que estemos creando alborotadores ni nada por el estilo, pero sí personas conscientes de que tienen derechos y se pueden defender. Durante esto de que estaba escribiendo el libro y se publicaba y no y demás, de hecho hoy 28, no sé cuándo vaya a salir la grabación, pero ahorita que le estamos haciendo, de hace un año estaba yo presentando el libro. Wow. Y a las poquitas horas de que presento el libro, el Instituto de Artes de aquí de la universidad se va a paro. Obviamente están exigiendo que se arregle todo lo que está mal, ¿no? Eso, temas administrativos, maestros agresores que siguen ahí, bueno, muchas cosas que los alumnos están viendo que no son correctas. Y yo me quedé así como en shock. La verdad sí fue muy impactante para mí porque yo acababa de hablar del tema y se van a paro. Y eso es importante. Sí. Eso es importante. Un poco antes de todo esto del paro y de que presentara el libro, estaba yo dando unas pláticas que tengo como las dos versiones, ¿no? La de los estudiantes, donde les explico cuáles son sus derechos, si detectan una forma de violencia, etcétera, etcétera, dónde pueden ir a denunciar. Y la de los maestros, donde a ellos más bien les explico por qué pueden ir a dar a la cárcel. ¿No? O sea, existe un código penal, existen leyes internacionales, federales, estatales, municipales, que te dicen cómo te debes de comportar. Y básicamente, pues, es ser un ser humano decente, ¿no? O sea, por mucho claro, que... no obviar que lo saben, ¿no? Porque como inició esta plática, no hay un inicio de esta situación. Hemos crecido con eso, hemos crecido con el patriarcado, así de sencillo, donde hay prácticas que se han reproducido por muchas, muchas décadas. Entonces, no hay que obviar que eso ya no está bien, que no está permitido, que se han reformado leyes, que hemos llegado también a un nivel de conciencia como humanidad distinta, ¿no? Entonces está súper bueno esto que nos compartes de hablar con los maestros. Sí, claro, porque algo bien común, ¿no? Sobre todo en las universidades, es como, pues es que la alumna, el alumno o el alumne ya es mayor de edad, ¿sí puedo andar con él? No, no puedes. No puedes. El Código Penal dice que no puedes, porque estamos hablando de una posición de poder que está manipulando y está aprovechándose de alguien de una menor jerarquía, ¿no? Que sería maestro estudiante. O en otro caso sería directivo docente, coreógrafo, bailarín, el título que le queramos poner. No está bien, no es correcto. Sí, y yo creo que este conocimiento básico, yo soy, me dedico a la gestión y ya estoy imaginando así, es que habría que difundirlo un montón, ¿no? O sea, estas charlas tendrían que estar sucediendo en todas las universidades, ¿no? Yo creo que es un nivel de concientización, tanto de alumnos como de maestros, sumamente necesaria. Sí, y no solo en las universidades, perdóname, no solo en las universidades, no, también con padres de familia de menores de edad, por ejemplo. O sea, cuántos casos horribles conocemos, no solo en la danza, en las artes, en los deportes, en otras áreas, donde hay abuso. Y pues, o sea, si para un adulto es difícil, para un niño o para un adolescente es mucho peor, ¿no? Igual a la hora de escribir el libro traté de que no fuera únicamente como hacia las mujeres, porque a los varones también les pasa, ¿no? Y ahí hay un sesgo igual que está terrible, porque para nosotros es difícil hablarlo, que de algún modo
los años de violencia nos han dado libertad de denunciarlo para los hombres, ¿no? Y más, ¿no? Si se tiene este estereotipo de que pues, te tienes que defender, no te debes de dejar, etcétera, etcétera, es mucho peor, ¿no? Porque la denuncia para ellos se vuelve todavía más complicada. Y bueno, insisto, ¿no? Para las infancias y las adolescencias es todavía peor. Sí, y déjame comentar para quienes no conocen el libro, de el listado que hace Alex de las violencias es sumamente interesante y obviamente les invito mucho a que lo revisen. Además, me parece que la lectura es amena, no es pesada teóricamente, sino es para que te enteres de cosas, o sea, para que todos, desde padres de familia, como lo acaba de decir Alex, alumnos, maestros, lo puedan leer perfectamente, incluso comentar, ¿no? Dice, en este listado está romantizar el dolor, kilogramos, sexualización, violencia estética, enemigo en tercer grado, capacitivismo, meritocracia, como pregunta, meritocracia, o sea, eso existe, ¿no? Violencia verbal y psicológica, pedagogía del terror, sesgo de género, y nos vamos a otra ruta que más adelante platicaremos, donde pues bien hace Alex en comentar algunas alternativas. De este listado de todas las posibles violencias que están sucediendo en la danza, en algún punto de la República, en algún salón, en algún equipo de danza, en alguna compañía, ¿no? Dentro de las prácticas, incluso entre pares. Y me llama mucho la atención el de kilogramos. O sea, esta idea de quién puede hacer danza, de hecho, un libro se llama, pues, justamente Cuerpos para la no danza, ¿no? Quería decirlo correctamente. Coméntanos sobre esto, cómo se va limitando el disfrute, pues, a la danza a través de esta observación de cuánto pesas, cuánto deberías de pesar, que yo recuerdo, o sea, sí recuerdo, incluso antes de entrar, te miden, te pesan, te condicionan, etcétera, etcétera, para poder estar en un espacio, ¿no? Sí, pues yo creo que lo desde lo más alarmante, ¿no? Que es ver niñas chiquititas de 5 o 6 años que ya quieren hacer danza, digo, dietas, ¿no? Porque están yendo a su clase de ballet o de lo que sea, y pues obviamente tienen cuerpo de niñas, ¿no? Pero como están toda la información que de pronto las puede bombardear de cómo debe ser una bailarina de ballet o una bailarina de lo que sea, ya desde ahí nos empiezan a programar. Entonces, creo que desde ahí ya es una red flag, ya es una alarma muy grande. Y si lo vamos viendo como van creciendo, si es que siguen en el camino de la danza, pues adolescentes con TCAs, ¿no? O sea, bien jovencitas, chicas de, no sé, 14, 15 años sin menstruación porque no se alimentan. Y así nos podemos ir hasta los estudios superiores, donde dices, bueno, ya llegué aquí, ¿no? Por algo me aceptaron en su carrera, en su universidad. Y ahora que estoy adentro, me condicionas a que tengo que esto. Y aparte, lo que es peor de todo, ¿no? En el caso no solo de nosotros México, ¿no? Sino de toda Latinoamérica, se basan en estos parámetros eurocentristas, Sí. que para nosotros son irreales. No está bien que a lo mejor en Rusia todas midan unos 60 y pesen 45 kilos porque así les da.
que tampoco está bien allá, pero para nosotros, América Latina en general, o sea, no, nunca vamos a lograrlo por temas de genética, de alimentación, cultura, todo, ¿no? Lo que nos comprende. Entonces, llegas a tu escuelita a estudiar tu licenciatura en danza y, bueno, como estás pasado de peso, te toca hasta atrás, hasta el fondo, allá donde ni alcanzas a ver. Para la coreografía, lo mismo, para el no sé qué, también. Para la foto publicitaria, es igual. Y pues yo dije, bueno, pero ¿y eso qué? Porque conozco gente que tiene a lo mejor sobrepeso, o lo que se considera sobrepeso, pero que son súper talentosas, ¿no? Y no le piden nada a ninguna otra bailarina, ¿no? Que levantan la pierna hasta acá, que hacen unos súper zapateados y faldean y lo que sea. Y veía a las compañeras que tenían esa estética más aceptable. Ok, sí, están en la carrera, saben hacer las cosas, pero no es nada sobresaliente. Eso lo noté mucho, por ejemplo, ahora en pandemia, cuando se les ocurrió hacer las muestras de egreso, no en línea, obviamente, y veía yo una propuesta de una chica que durante su carrera, bueno, durante la carrera como que la tenían en un lugar privilegiado. Entonces veo la propuesta de egreso, pues uno esperaba una cosa súper guau, y nada más sale caminando descalza en tierra. Ya. Ah, ok, comprendo. ¿No? Y por ejemplo, esto también, la delgadez tampoco les está, pues no les garantiza nada, ¿no? Chicas que se la pasan matándose de hambre, súper estricto todo, y que de todos modos ni siquiera llegaron a la compañía nacional, por ejemplo. Y sabes que esto que estás diciendo nos lleva a otro de tus enunciados, que es la meritocracia, ¿no? O sea, realmente esforzarse más te lleva a otro lugar. Sí, no, o sea, sí. No, por eso, justo por eso lo cuestiono, ¿no? ¿Realmente existe o nada más es puro cuento para marearnos? O sea, de verdad, este tema de que, y porque lo he visto, no, porque es más blanca. Entonces ella sí pónganla al frente en papel principal. Porque es más delgada, porque es más alta. A lo mejor la mujer ni siquiera sabe cuál es la derecha y la izquierda. Pero así pónganla porque se ve bonita. O esos temas del capital humano, ¿no? Porque es la sobrina del maestro del no sé qué por el no sé cuál, pásenla todas las materias que pase y que tenga el 10 y que crea que es perfecta, aunque la chica ni siquiera vaya a clases, o el chico. Sí, y eso no genera, sino enfatiza las desigualdades. ¿No? Enfatiza las desigualdades y también enfatiza, yo creo que lógicas no sanas dentro del sector de danza que generan resentimiento, que generan dolor, enojo, prácticas de competencia, prácticas poco éticas, por esto que dices, bueno, si yo conozco si soy sobrino de, o si hago esto, me acerco más a alguien que tiene poder y que puede darme chance, ¿no? O esto, cosas que atentan contra la salud gravemente, ¿no? Para pertenecer, acercarse a. Entonces, es sí muy cuestionable, pues, hasta dónde el mayor esfuerzo te va a ayudar a estar en otro lugar. ¿No? Sí, y justo es esto, ¿no? De por qué el cuerpo para la no danza. Porque de todos modos bailamos. Sí. Así a mi maestro no le haya gustado cómo me veía, así le haya caído gordo a no sé quién, así le haya contestado al maestro gritón. Yo estoy haciendo lo mío. Esto, por ejemplo, tengo una amiga que tiene una compañía con temática drag.
De hecho, ahí las nombro ahí en el libro. Y el tema del género, por lo menos cuando yo estudiaba, cuando ella también estaba estudiando, era como, ay, ¿eso qué, no? O sea, tú tienes que bailar el lago de los cisnes como se baila y se acabó. O o el jarabe tapatío, loco, lo que fuera. Y ellos bailan folclore en drag. Ahora, Y, ¿y qué? Y no veo a nadie, o sea, ellos viven de eso. Y hay personas con sobrepeso, hay personas demasiado altas, demasiado bajas, más morenas, menos morenas, y están bailando, estamos bailando. esa pepita de oro me parece que habría que mostrarla más seguido. Vamos a bailar a nuestra manera, vamos a bailar en los espacios, vamos a bailar con quien queramos, la manera en la que queramos, vamos a bailar, ¿no? Y además hay muchísima gente, yo lo he vivido a través del consejo, lo agradezco un montón, conocer un montón, así muchísimos grupos que están bailando en este momento y que no cumplen con todas esas reglas, que son buenísimos, lo disfrutan un montón y además generan satisfacción para familias, para el contexto, o sea, es importante empezar a visibilizarnos entre nosotros que hay muchas formas de hacer danza y que no todas tienen que ver con ciertos cánones, con ciertos estilos, con ciertos sistemas, ¿no? Entonces, eso, empezar a mostrar Sí, sí, estas cosas. justo. Así es, justo, ¿no? Yo, por ejemplo, hay una parte donde hablo del capacitismo, que es una forma de discriminación hacia las personas con discapacidades, la que sea, física, cognitiva, sensorial, lo que sea. Y entonces yo me preguntaba, ¿no? Y le hacía esta pregunta a otros colegas de bailarines, bailarinas. Les decía, bueno, ¿por qué tiene mayor mérito esta chica caminando en tierra que una persona con síndrome de Down que está haciendo técnica de danza clásica o técnica de danza folclórica o de contemporáneo? ¿No? O sea, ¿por qué la academia me dice que tiene más valor el caminar sobre tierra y nada más que lo que están haciendo ellos, por ejemplo, las personas que hacen danza sobre silla de ruedas? Uh-huh. Sí. Ajá, porque si nos vamos a las universidades, este tema, ¿no? De la discapacidad es como, pues qué bonitos, que se muevan ahí como puedan y como quieran y que se expresen. Cuando no, o sea, ya está más que demostrado que este sector de la población puede hacer danza de manera profesional, con técnica, pero Y obviamente ellos no lo saben. eso es muy interesante en tu libro, ¿no? ¿Cómo tratar la discapacidad? Que no sea un moño extra que se agrega, que no es algo con el que yo cumplo, porque bueno, ahí se menciona que habría que integrar, que habría que, esto que dices, infantilizar el trato y realmente no dar este espacio de diálogo, de interacción, de creación juntos, sino como nada más te paso ahí tus 3 minutos para que te vean que te estoy integrando porque tienes una discapacidad, pero realmente no hay este aprendizaje todavía en muchos espacios, ¿no? Sí, sí, es como lo que, bueno, yo lo hablo con mis alumnos. Este cuatrimestre que acaba de terminar, di la materia de gestión cultural, ¿no? Y les decía, bueno, hay diferencias, ¿no? Entre lo políticamente correcto y lo que de verdad es correcto, ¿no? Si vas a hacer algo nada más de forma, pues no va a servir de nada, no va a haber ningún cambio. Uh-huh. Más bien tendríamos que hacerlo de fondo. Entonces, desde el principio, ¿no? Tomamos la inclusión como una parte para la creación, para la difusión, etcétera, etcétera. Entonces ahí sí podría haber un cambio. No es como esto de las aerolíneas, que ponían a 2 personas en silla de rueda en el lobby, ¿no? Para que te dijeran por dónde pasar. Y ya,
Ah, no, pues bien. Ya cumplimos. Ajá, ¿no? Cumples con el número. Pero realmente no está viendo un cambio. De hecho, tu colectivo tiene que ver con la neurodiversidad. ¿Cómo es la neurodiversidad y cómo interviene la neurodiversidad en este libro? Sí, bueno, actualmente tengo un poquito parado ese proyecto, no estoy dando las clases y todo como estaba al principio, por temas laborales. Y bueno, necesitaba yo igual como tomarme un descanso de toda la situación. Pero todo empezó con un niño que tiene un diagnóstico de autismo y todo el tiempo me estaba mordiendo. Él llegaba a la clase y más que darle clase era como tratar de convencerlo que era caso. Y de hecho, hasta la fecha yo tengo, pues eso fue hace, él entró conmigo a los 7 años, él ya tiene unos 15 años. Entonces, hasta la fecha tengo contacto con su mamá y fue, o sea, yo a los 3, no, ni siquiera los 3 meses antes, ella quería aventar la toalla, decía, esto no, yo no puedo, este niño se la pasa pegándome y y ni siquiera sé si le estoy enseñando algo, ¿no? Cuando me llegó un mensaje de su mamá y me dice, bueno, me agradeció, ¿no? Por todos los avances que ella veía en su hijo a partir de que entró a las clases. Y yo así de, ¿qué? Bueno, todo empieza con este alumnito. También llega una chica con síndrome de Down y después empiezan a venir otros niños. Ya no es nada más enfocarme en una sola condición, sino empiezan a entrar de todas. O sea, llegué a tener hasta niños con parálisis. Pero bailaban, insisto, ¿no? De todos modos estamos bailando, le gustan a las universidades. Y estábamos haciendo técnica. Obviamente con las adaptaciones, dependiendo de la condición de cada niño. Y ellos mismos proponían. O sea, no porque fueran niños o tuvieran cierto diagnóstico, nada más iban y seguían, no, o sea, ellos proponían. Me acuerdo que la primera coreografía, ellos eligieron todo. Eligieron qué íbamos a usar, música, lo hicimos, me acuerdo, con unas telas, pues ellos eligieron que fuera con telas, porque obviamente yo les puse así como, hay pelotas, hay telas, hay no sé qué quieren. Ellos mismos podían tomar sus decisiones. Y creo que esa era la parte importante, ¿no? Que se reflejara la independencia que ellos pueden alcanzar. Estamos a niños chiquitos, no, yo no he trabajado con más grandes, y ya podían. Ya más adelante, en los últimos años que estuve dando las clases, que estuve dando el taller, los niños entraban al teatro o al lugar donde nos fuéramos a presentar, sus mamás se iban a sentarse como todo el público y ellos se hacían cargo de sus vestuarios, de a quién le toca primero, a quién le toca después. O sea, y yo los veía y ya nada más les decía, ¿listos? Ya vamos, ya nos tocan. Por ejemplo, hubo una función que yo me quedé así de wow. Vamos para lo de PECTA precisamente. Ya nos estamos arreglando, shalala, y de pronto sabíamos que no iba a poder llegar una niña, tuvo una emergencia, y a otras dos de las chiquitas se les ocurre decirle a una más así de, pues entonces tú entras en su lugar. Y llega uno de los niños y les dice, no, ella no ensayó. Muchos llevan años y años bailando y todavía no lo entienden. Y ellos, no, entonces yo creo que cuando les das a quien sea esa posibilidad de ser profesional, de ser independiente, lo va a hacer sin importar condición ni nada. Y estamos hablando de de no cuerpos para la danza, ¿no? Justo ahí donde no se considera que cumple estéticamente, que la técnica no está, o sea, ahí nos estamos mostrando un botón de posibilidades enormes para hacer danza. Uh-huh. Y
Una pregunta que a mí me gusta hacer es, ¿tiene mayor valor un ser humano que otro? Y luego extrapolar eso a la danza, ¿vale más un tipo de danza que otro tipo de danza, que un género que otro? ¿No? Justo es lo que comentaba hace rato, ¿no? O sea, ¿por qué dicen que tiene más valor, ¿no? La que camina en la tierra que estos niños que están aprendiendo la disciplina, están aprendiendo la técnica, están aprendiendo que si no ensayas, no bailas. Sí. No, o sea, más bien es el constructo que hacemos de lo que es válido y lo que no es válido, ¿no? De nuestras creencias y prejuicios sobre lo que decidimos que es válido. Sí. Y no nos dejas en el libro con el corazón roto, o sea, no nos dejas en la desesperanza, sino hablas de alternativas para habitar otro lugar en la danza. Uh-huh. Que yo te lo agradecí para, para pasar de la queja, para pasar de la enunciación, incluso de la identificación de los tipos de violencia a un lugar de construir alternativas. Me parece que ese lado de tu libro es muy rico y además amoroso. La manera en que enuncia las cosas me parece como muy, muy amorosas. Creo que haces que, bueno, hablas de activismo, activismo, ¿no? Uh-huh. Que incluso lo acabas de mencionar, de que es algo que debería de enseñarse incluso en las escuelas. Claro, cómo conectar lo que haces con lo que no estás de acuerdo y cómo desde la creatividad puedes abordar eso en lo que no estás de acuerdo como una manera de transformación, ¿no? Eso me pareció sumamente interesante. ¿Quieres platicarnos un poquito más sobre esto? Sí, justo, ¿no? Lo que decía, este tema de... bueno, actualmente ya con estos alumnos de bachillerato, me empecé a dar cuenta de otras cosas, ¿no? Sí tenemos que enseñarles a hacer la denuncia, ¿no? A defenderse. Pero también tenemos que enseñarles a los alumnos a cómo deben ser tratados. No es lo mismo que pasaría en el campo familiar, tiene que suceder en la escuela. Este alumno es de teatro, él nada más estuvo conmigo el primer año de su bachillerato, él ahorita ya está en su área de énfasis, pero un día me pidió una asesoría sobre movimiento para teatro precisamente. Y entonces estaba yo intentando empezar a trabajar con él y él así todo emocionado y yo así de, bueno, ¿qué pasó? Y es que no puedo continuar con la tarea hasta que le diga esto. Y yo, ok, es que se enamoró y es la primera vez que sentía todo esto, shalala. Y yo, muy bien, que no sé qué, pues vete con calma, conózcanse, pues, ¿qué más le digo, no? Y de pronto se me queda viendo y yo así de, bueno, ya vamos a trabajar, ¿no? Y él así, es que maestro, yo me acuerdo que la primera vez que nos dio clase, usted nos dijo que iba a ser la primera en meter las manos por nosotros, pero igual así nos iba a exigir. Y lo voy a decir con las palabras con las que me dijo. Y dice, yo pensé, ay, qué mamona. Y yo, ¿qué? Y me dice, pero no, después me di cuenta de que sí es cierto, porque después estaban jugando, tuvieron un accidente, y yo fui la primera en ir a atender, a limpiarles que se habían cortado, no sé qué. Y bueno, a través de ese primer año ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Donde yo era la que iba, los veía, los apapachaba. También los otros maestros, no digo que los otros maestros no, o sea, todos tratamos de ser buena onda con nuestros alumnos, pero, por ejemplo, yo, si no entran puntuales, o sea, si no están puntuales en el salón, ya no entran, o sea, con la pena, ¿no? Es una disciplina. El día de la evaluación, si no me trajiste lo que te tengo que revisar, ya no te lo voy a revisar después, porque hay un horario de clase. Y entonces él me decía todo esto, ¿no? Me decía, o sea, a pesar de que nos llevamos bien con usted, si nos toca regañada, nos toca regañada. Si nos toca quedarnos fuera, nos quedamos fuera. Pero está bien porque es justa con nosotros. Y ahí dije, claro,
esto se los tenemos que enseñar también, porque más adelante, ¿cómo van a reconocer si los están tratando mal o los están tratando bien? Claro. Entonces, de ahí nace esto del artivismo, ¿no? El cómo transformamos todo lo que nos acontece a través de nuestra disciplina, de nuestro arte. ¿No? Que puede ser bailado, cantado, pintado, como sea, pero cómo lo transformamos, ¿no? Esto que pasa, por ejemplo, cada 8 de marzo, ¿no? Donde de pronto vemos alguna coreografía. Eso es artivismo, porque están transformando toda esa carga de violencia en algo más. Y en algo más que aparte les ayuda a soltarlo. No solo lo denuncias, sino también pues te libera. Sí, y lo mencionas como usa ese material, usa eso que te está pasando o eso que te pasó como un material creativo para procesos creativos, ¿no? Porque, bueno, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo detonarlo en espacios que te pueden llevar eso, no nada más a enunciar, sino a replantearte cosas, ¿no? Sí, justo, ¿no? O sea, yo lo veo conmigo, con mis alumnos, con los que fueron mis maestros. Es lo que, o sea, que a mí me hayan pegado, me hayan dicho eso, no significa que yo lo tenga que replicar. A lo mejor en algún momento lo llegué a hacer porque todos podemos ser los agresores de alguien más, eso sí, pero ya de manera consciente no tengo por qué rehacerlo, o sea, lo veo con estos niños, ¿no? Que llegan y me cuentan que están enamorados. ¿Por qué me cuentan que están enamorados? Porque hay confianza, porque se ha generado un espacio donde se sienten seguros, donde les estoy enseñando lo que les tengo que enseñar, pero a la vez les estoy enseñando qué es lo que sí deben de permitir y qué es lo que no. Y también nos dices usar a nuestro favor los derechos humanos como una alternativa ante estas situaciones. Sí. Pues porque hay legislatura al respecto. ¿Cómo es llamado de derechos humanos que tú lo ves como un paraguas en donde nos podríamos acoger ante estos distintos tipos de violencia? Pues justo es lo que hablamos al principio, ¿no? El tema de poder denunciar. Una de las cosas que yo me he dado cuenta, de la que se afianzan todas las personas que pretenden agredirnos de algún modo, es que creen que somos ignorantes. Ignoramos cuáles son nuestros derechos, ignoramos reglamentos, ignoramos las legislaturas, y entonces de ahí se agarran, ¿no? Por eso te dicen, no, si tú esto, te corro. Si tú no sé qué, estás expulsado. Porque de verdad lo ignoramos, muchas veces sí lo ignoramos. Pero cuando dejamos de ignorar esas cosas, podemos reconocer que tenemos alternativas. Si yo sé que realmente no está en el poder de otra figura más alta de que mi maestro, que mi director, el expulsarme, reprobarme, despedirme, no me va a dar miedo su amenaza. ¿No? Ahorita justamente estoy por iniciar una maestría en Derechos Humanos. Me fui a inscribir y me reciben los papeles y tal, y así se me queda miedo de danza. Yo, a mucha honra estudié danza. Y pues es que es la primera con esta carrera que entra, ¿no? A la maestría, como por qué o qué tiene que ver, y le comentaba yo a la administrativa, es que sí tiene mucho que ver. Claro. ¿No? Yo lo empecé a ver trabajando con personas con discapacidad, trabajando con personas de la tercera edad, de pueblos originarios, etcétera, etcétera. Sí es importante que lo sepamos. De hecho, como creadores, como docentes, tenemos que saber de muchas cosas, ¿no? Si estás trabajando con niños pequeños, tienes que saber de legislación de infancias y adolescencias. Si estás trabajando con adultos mayores, lo mismo, con mujeres. Y los derechos humanos no se quedan al lado, porque al final es el principio del trato digno que todos merecemos por el simple hecho de ser.
Sí, así es, y además no hay alguna institución que se escape de derechos humanos. No hay una sola que diga, no aplica para mí. Pues en todos los espacios independientes, institucionales, de gobierno, en la dinámica pública, comunitaria, no hay un rincón que se escape de los derechos humanos y de el trato digno a las personas. Uh-huh. Sí, porque al final del día, justamente esos son los derechos humanos. Respetar la dignidad, ser decente para respetar la dignidad del otro y dar a respetar la tuya. Sí. Y algo más que yo lo subrayé como algo que se me hizo muy, muy valioso de tu libro, que dices, ante una crisis, ¿cómo actuar? Esto lo así casi que lo anoté en una tarjetita porque muchas veces no se sabe, no, incluso no para ti, sino para otras personas, qué hacer ante una crisis, cuando te sientes en riesgo, qué hacer. Cuéntanos tú esta recomendación. Esa parte del libro la escribí cuando estábamos en pandemia. O sea, todo el mundo estábamos encerrados, ya todos nos estábamos enloqueciendo. Ya todo el mundo tenía pesadillas horribles porque pues no tenían ya contacto con otras personas y demás. Pues, todos nos acordamos, ¿no? Y justamente era para una revista digital, una cosa así, porque andaban buscando que quienes hacían terapias de arte y no sé qué, y recomendaciones. Y a partir de eso fue, ¿no? Primero del juego. No necesitamos ser niños o tener niños cerca para jugar. Y finalmente el juego es una forma en la que nuestra psique va canalizando las cosas, las va asimilando y las sacamos. No es el proceso que llevan los niños en la primera infancia, ¿no? Que juegan al doctor. Sí, porque tuvieron su primera visita al doctor, llegan a su casa, juegan al doctor para entender qué es lo que pasó con el doctor, ¿no? O con el preescolar y demás. También lo podemos hacer nosotros. Ahora, nosotros ya bailamos. Es diferente el proceso de la danzaterapia al proceso de la danza profesional, definitivamente. Mientras la terapia de arte, ya sea para temas terapéuticos con un profesional de la salud, es muy importante que cuando hagan eso sea con un profesional de la salud o de manera recreativa, que ahí sí puede ser con un licenciado en cualquier tipo de arte, es para relajarnos, para bajar nuestros niveles de estrés, etcétera, etcétera. Cuando lo hacemos de manera profesional, no funciona así, porque al final del día es nuestro trabajo. Claro. De eso vivimos, estamos 8 horas, igual que todas las demás personas, trabajando. Pues obviamente nuestros niveles de estrés son diferentes del que lo hace nada más por hobby. Uh-huh. Sin embargo, podemos salirnos de en nuestro caso, de la danza, para transformarlo en otra cosa más, ¿no? Uh-huh. Entonces no tienes que ser el super pintor para ponerte a pintar y que salga, te despejes. O ponerte a cantar, o sea, a lo mejor cantas espantoso, pero no importa, o sea, no te van a pagar por eso. Otra de las cosas que igual hablo ahí es acércate a alguien más. O sea, tú no sabes quién va a estar ahí para escucharte y para ayudarte, ¿no? Apoyarte. Y lo mismo yo creo que pasa cuando tú no eres el que está en crisis, pero estás viendo a alguien en crisis. Porque al final del día quedarnos callados, pues nos hace cómplices, ¿no? Nos hace que siga la situación. Entonces, háblalo. A lo mejor de momento te da pena, no estás preparado, pero en algún momento lo vas a estar. Y ahí es donde va a empezar realmente el cambio, cuando empezamos a nombrar las cosas. Pues muchas gracias, Alex. Creo que hemos hecho un recorrido rico por tu libro. Y la verdad es que yo sí invito que lo lean. ¿Dónde podemos conseguir tu libro, Alex? Me pueden escribir por redes sociales, Danza y Neurodiversidad, tanto en Instagram como en Facebook, o al correo danzaynneurodiversidad@gmail.com, que justo está saliendo.
Se van a imprimir ahorita nuevos libros a mediados de septiembre, entonces pues pueden ir haciendo sus pedidos y se les envía. Si están dentro de Pachuca, se les puede entregar de manera personal. Si es en otro lado, pues por correo. Pues ahí está. Y seguramente no va a ser la primera vez que conversemos, Alex, desde el Consejo Nacional de Danza. Nos interesa mucho el tema que tú abordas. Y tenemos eso, una comisión de danza libre de violencia. Yo creo que hay que difundir, o sea, hay que difundir mucho tu capacidad de síntesis con estos temas, la manera en que lo abordas, y además esto que comentas, ¿no? Hablar desde los maestros, los padres, los alumnos, pues seguramente va a haber otra oportunidad en que podamos colaborar juntos con el Consejo Nacional de Danza y contigo. Te agradezco mucho la generosidad, la paciencia, que puedas estar aquí el día de hoy con nosotros. Este material va a estar de manera permanente en nuestro canal de YouTube. Lo pueden consultar las veces que quieran, lo pueden compartir. Sería bueno. Justo tenemos seguramente alguien a nuestro lado que ha vivido algún tipo de estas situaciones y que pueda escuchar que hay alternativas y que hay formas de denunciar lo que está viviendo, ¿no? Y que también hay formas de sanar. Se quedan aquí los contactos de Alex para asesorías, para charlas, para colaboraciones y sobre todo para que puedan adquirir su libro. Muchas gracias, Alex, por este momento. ¿Te gustaría agregar algo más? ¿Te gustaría conversar sobre algo que se nos haya escapado? Pues no lo sé. Pues creo que se nos haya escapado. Bueno, creo que es importante dentro del quehacer de la danza el autoanálisis, la autoobservación y darnos cuenta. Es muy difícil si hemos violentado a alguien más y a partir de eso tratar de modificarlo, ser conscientes y tratar de modificarlo, ¿no? Yo lo acepto, muchas personas han aceptado que ellas mismas han hecho algo que no se debía, pero a lo mejor la disculpa hacia esa persona a la que hayamos agredido no va a ser suficiente, pero nuestra forma de redimirnos siempre va a ser tratando de mejorar y siempre creer a la víctima. Más vale quedar como bobo porque alguien inventó algo que no creer a la víctima. Pues eso, y en el momento que estén listos para hablar, no dejen pasar la oportunidad, porque no solo va a ser bueno para ustedes, sino bueno para otras personas. Pues esto que acabas de mencionar, Alex, es clave, ¿no? O sea, empecemos por pensar en nosotros cómo hemos ejercido la violencia o cómo seguimos ejerciendo violencia, y no es tarde para replantearnos la manera en cómo nos relacionamos con los demás, incluso con nosotros mismos, ¿no? Porque empezar por uno es muy importante, pero pasar al nivel social, donde no replicas, no te vuelves cómplice, no ejerces, es sumamente importante. Muchas gracias, Alex. Y les invito a que nos sigan acompañando Danza en Letras. Vienen temas muy interesantes. Todo este cierre de año tenemos un bag de libros y de personas que de verdad tenemos que conocer. Gracias a todos, a todes, por acompañarnos el día de hoy, y también gracias a los integrantes del Consejo Nacional de Danza. Buenas noches. Buenas noches. Y nos vemos hasta